Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Continuamos con nuestro estudio en la primera epístola de Pedro. Verdaderamente tiene muy buenos consejos, tiene muy buen material que podemos echar mano y aplicarlo a nuestras vidas en los tiempos de hoy. ¿Verdad? Vamos a empezar. Padre bendito, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias por tu misericordia, por tu amor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, infinitas gracias, Señor, por permitirnos un día más de vida, bendito Dios. Te pido, bendito Dios, que tu Espíritu Santo nos ministre donde quiera, Señor. Donde quiera que tu palabra sea escuchada, Padre. En España, en El Salvador, en Chihuahua, Padre, en Colombia. Donde quiera, bendito Dios, allá en Francia, con nuestra hermana o amiga, Señor, allá en Suiza, Padre Santo, bendícenos, guíanos por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Te pedimos, mi Dios, que tú seas ministrando nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay mucho que compartir en el tema que tocamos el día de ayer, y por cuestiones de la doctrina creo que me es necesario en otra ocasión. Voy a hacer un estudio ahí, voy a buscar bien las referencias y voy a buscar la dirección del Señor, ¿verdad? Para que podamos verdaderamente reflexionar y meditar en esa parte de las Escrituras donde dice que Cristo, ¿verdad?, habla de su muerte. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto a la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encadenados. Nos es necesario verdaderamente mirar la palabra original que se utiliza ahí para espíritus y darle la interpretación correcta, pero voy a hacer un estudio específicamente en esta parte de las Escrituras, porque hay personas, hay pastores, hay iglesias que testifican que Jesucristo descendió hasta el mismo infierno, ¿verdad? Y tenemos que verlo a la luz de la palabra verdaderamente. Tenemos que tener en consideración, solamente es una referencia, que a través de la palabra de Dios, donde nos encontramos con la traducción o con esta palabra de espíritu o de espíritus, ¿verdad? En muchas ocasiones es una palabra diferente. No es María Turcio, buenos días. No es verdaderamente la misma palabra que en el español se tradujo como espíritu. En su idioma original no, a veces no es la misma palabra que se está usando en un texto que en otro. Hay mucha variedad de palabras, hay muchas palabras, la mera verdad, que pierden el sentido a la hora de traducirlas. Por ejemplo, la palabra espíritu en las Escrituras, el estado de ánimo de una persona, ¿verdad?, se puede traducir como espíritu también. Si la persona está deprimida, puede ser la palabra de Dios referencia que tenía un espíritu constricto, que tenía un espíritu, ¿verdad?, para no decir una actitud, ¿verdad?, verdaderamente o en un estado deprimente, en un estado de ánimo en depresión, por así decirlo. Y en la traducción, muchas de esas palabras son traducidas como espíritu en realidad, ¿sí?
Y debemos verdaderamente de mirarlo en el contexto de la escritura para darle la interpretación correcta. Siempre debemos de considerar que la Biblia, ¿verdad?, no fue escrita en español en su idioma original. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. Algunos libros, como el libro de Job, parece que fue escrito en arameo. Pero el Nuevo Testamento fue escrito en el griego. Y a veces a la hora de traducir las palabras quedan muy pobres de sentido, la verdad. Debemos de considerar eso en mente cuando escudriñamos la palabra. Pero vamos a entrar a nuestro estudio en el capítulo 4. El capítulo 3 lo vamos a dejar pendiente. Creo que debo de aclarar más, debo de buscar pasajes donde podamos ver verdaderamente qué es lo que la palabra declara, si de Jesucristo verdaderamente descendió y entró al mismo infierno, ¿verdad? O se refiere si Jesucristo verdaderamente cuando murió descendió al seno de Abraham, ¿verdad? Debemos verdaderamente de analizarlo todo a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Quiénes son las personas que verdaderamente descienden al tormento, al Hades, verdad? ¿Quiénes son las personas que entraban en el seno de Abraham? Todo eso debemos de analizarlo verdaderamente en un sentido lógico, ¿verdad? Y debemos de buscar las referencias bíblicas. No podemos declarar una doctrina porque el pastor de la iglesia que yo voy es lo que cree. A él le enseñaron eso ahí en esa denominación o en esa religión específica. Tengamos cuidado verdaderamente. No son tiempos para andar poniendo nuestra confianza en las doctrinas de algún movimiento religioso, alguna denominación, pero verdaderamente son tiempos de clamar a Dios para que Dios nos dé la guía del Espíritu Santo a través de su palabra. Y si en algo debemos verdaderamente creer y depender, es en la fidelidad de la palabra de Dios, lo que tenemos escrito. Y qué mejor testimonio de los apóstoles, lo que nos dejaron los apóstoles, ¿verdad? Hay mucho que hablar en base a esta verdad, en base a esta manera correcta de escudriñar la palabra de Dios y de crecer verdaderamente en la enseñanza que los apóstoles nos dejaron y no en la enseñanza que algún movimiento denominacional o religioso nos enseña. Todo debe de ser verdaderamente examinado a la luz de la palabra de Dios. Cada palabra que yo digo, cada enseñanza, búsquenla, analícenla, véanla a la luz de las Escrituras. En caso, porque soy humano y soy verdaderamente vulnerable a malentender algún asunto en la Biblia, puede ser que diga algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Y deben ustedes verdaderamente analizarlo a la luz de la palabra de Dios y dejar que la base sólida, lo correcto, sea la veracidad de la fidelidad de la palabra de Dios y no verdaderamente mi percepción de algún pasaje o de acuerdo a lo que yo pienso, que ese pasaje quiere decir. Tengamos cuidado, la mera verdad. Nuestra guía es el Espíritu Santo y la base perfecta es la palabra de Dios para toda doctrina. Amén. Dice el capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y hay mucho que decir. María, buenos días.
Dios le bendiga. Elmer, saludos desde El Salvador. Bendiciones hasta allá donde se encuentra mi hermano. En el capítulo 3 nos habla algo más acerca de esto, ¿no? Los que en otro tiempo, dice, los que en otro tiempo obedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautizo que corresponde a esto ahora nos salva, sí, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo hasta la diestra del Padre. ¿A dónde era la razón? Por tanto, no me entréis a ellos teniendo buena conciencia, para que no que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados. Ay, Dios mío, ¿dónde está? Había una referencia acerca de nuestra conducta, ¿verdad? Y es en base verdaderamente no a que nosotros alcanzamos la salvación por buenos, pero porque Cristo verdaderamente nos salvó de nuestros pecados, estando nosotros ajenos o destituidos de la gloria de Dios. Dios nos ha dado un perdón que no merecemos por medio de la gracia, por medio de la sangre de Cristo. Y somos llamados a vivir verdaderamente en una conciencia, ¿verdad? Que agrade a Dios, verdaderamente reconociendo la realidad de nuestras vidas, en nuestro pecado, para vivir en una vida diferente. Y aquí el apóstol Pedro dice, pero no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y creo que ya me acordé que es lo que quería mirar. En el capítulo 3 hace la referencia de que a Cristo nos salvó, pero aún estamos verdaderamente en este cuerpo, ¿verdad?, de pecado, en este cuerpo que está sujeto todavía a las pasiones de la carne, a las pasiones de este mundo. Y Cristo nos salvó no para que sigamos viviendo verdaderamente haciéndole caso a los deseos de la carne, sino para que estemos verdaderamente conscientes de esa realidad de nuestra humanidad caída, para poder verdaderamente, por causa de una buena conciencia delante de Dios, refrenar esas áreas, ¿verdad?, que nos sujetan a esclavitud, a desobediencia, al pecado que mora en nuestra carne. Sí, y aquí sigue diciendo eso, para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias o a los deseos que gobiernan nuestra carne, ¿verdad?, de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o basta verdaderamente el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a la carne verdaderamente en esa vida de desobediencia en la cual vivíamos, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, a los gentiles, a los que hacen esas cosas, les parece cosa extraña que los que han creído en Cristo, o sea, vosotros, no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres,
pero vivan en el Espíritu según Dios. Hay mucho que aclarar en este pasaje, la mera verdad, en ese versículo, porque dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. ¿A qué se refiere verdaderamente este pasaje? Se refiere a que Jesucristo, cuando descendió y les predicó allá, cuando Él murió y fue sepultado y descendió hasta el seno de Abraham, y le preguntó ahí a los muertos, verdaderamente, ¿a qué se refiere cuando habla aquí de los muertos? La misma Escritura testifica en el libro de Romanos que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si estamos verdaderamente en esa vida de desobediencia, ajenos de la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas, ajenos del Evangelio, viviendo una vida normal, humana, ¿verdad? En todas estas cosas que dice arriba, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Si estamos verdaderamente en esa vida de pecado y de muerte, si no hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, si no hemos verdaderamente reconocido la maldad de nuestras vidas y no nos hemos arrepentido y pedidole perdón a Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Evangelio ha sido predicado verdaderamente, ¿verdad? A los muertos. ¿En qué sentido? A los muertos en la tumba ya, en el sepulcro, en el Hades o en el seno de Abraham, o a los muertos verdaderamente en sus delitos y pecados. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. ¿Sí? Sí, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Acuérdense que una de las cosas que el Espíritu Santo, ¿verdad? Uno de los ministerios del Espíritu Santo es de convencer al mundo de pecado. Es de convencernos verdaderamente, de traernos a la convicción de la maldad de nuestras vidas para traernos al arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento, la verdad, no hay remisión de pecados. La palabra declara esa realidad. Podemos caer en tantas cosas. Una persona, por ejemplo, puede creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que Jesucristo es el Hijo de Dios, puede creer en el nacimiento virginal de Cristo, puede creer verdaderamente que Él murió y resucitó, y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero si su corazón verdaderamente no ha llegado a un arrepentimiento verdadero, dudo que esa persona verdaderamente sea salva. Sí, la mera verdad, porque la Escritura es bien clara en eso, que una persona verdaderamente que no reconoce la maldad de su vida y no se arrepiente, pero en un arrepentimiento verdadero de corazón, reconociendo verdaderamente la maldad que está en nosotros. ¿Sí? Yo soy testigo, la mera verdad, del pecado en el cual yo he vivido en otro tiempo, y sé verdaderamente la influencia que tiene mi carne para hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y estoy consciente, la mera verdad, de esa realidad. Y al considerarla y al estar verdaderamente consciente de esa verdad, es que puedo guardarme de lo que no le agrada a Dios para no hacerlo, y esforzarme a buscar hacer la voluntad de Dios y entretenerme en las cosas que sí le agradan, y no permanecer de vuelta en esa vida de pecado y de muerte. Pero
es necesario verdaderamente que consideremos que si verdaderamente hemos venido a un arrepentimiento verdadero, a reconocer esas cosas que acabo de decir, yo soy consciente, la mera verdad, de la influencia de mi carne hacia las cosas o hacia esa vida que no agrada a Dios verdaderamente en mi carne. Estoy consciente de esas áreas, que aún en Cristo, esas áreas verdaderamente están ahí. Por desgracia, al poner nuestra fe en Jesucristo, esa naturaleza no es verdaderamente quitada de nuestros miembros. Ahí está el deseo en la carne, que verdaderamente va contra los deseos del Espíritu, y los deseos del Espíritu van en contra de los deseos de la carne, y es una batalla en nuestro diario vivir. Estando conscientes verdaderamente de esa naturaleza, podemos verdaderamente guardarnos de ya no vivir más, ¿verdad?, el resto de nuestras vidas por nuestra fe en Jesucristo, en esa situación, haciéndole caso a los deseos de la carne, ¿verdad? Porque quien ha padecido verdaderamente, quien por causa de la conciencia delante de Dios padece verdaderamente el aceptar esa naturaleza caída en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne o en esa naturaleza de pecado en nosotros, conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Sí, y dice que a estas personas porque ya no seguimos en esas cosas, porque en nuestra naturaleza, nuestra humanidad, la mera verdad, estamos en esta carne de pecado y de muerte, y la gente que no tiene a Cristo sabe esa realidad, y muchas veces nos califican de hipócritas porque piensan que nosotros, siendo pecadores, tratamos o nos esforzamos a vivir dentro de la voluntad de Dios en una vida que agrade a Dios, y ya no seguir en ese desenfreno de maldad y de pecado que en otro tiempo vivíamos. Por eso a estas personas que no creen en Cristo se les hace extraño que nosotros no vayamos ya en esa corriente, en esa manera de vivir, que corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución y nos ultrajan, nos tiran de hipócritas, nos tiran de muchas cosas, ¿sí? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque para esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Que si Cristo, cuando descendió Cristo hasta el Hades, ¿verdad?, ahí en el seno de Abraham, Jesucristo mismo da en una narración de Lázaro y el rico que de un lugar a otro son visibles los dos lugares. Los que están en el tormento eterno, por así decirlo, en el infierno, en el Hades, pueden ver verdaderamente, o podían ver hacia el seno de Abraham, donde estaban los que estaban esperando la promesa. Ahora sí que los que murieron, o los santos hombres de Dios que le creyeron a Dios y vivieron con esa esperanza, y estaban ahí en el seno de Abraham, junto con Abraham y todos los santos que murieron con la esperanza o que creyeron en Dios, esperando verdaderamente la redención por medio del Mesías. Y por cuanto Cristo descendió ahí, verdaderamente, tanto los que quedaron en el Hades, porque esas personas están ahí, el rico aún está ahí, y no es el purgatorio, la mera verdad, porque si hubiera purgatorio, verdaderamente tenía caso que Cristo muriera en la cruz del Calvario, porque el purgatorio se supone que es una cámara de tormento
donde la persona que va ahí va a pagar por sus pecados. Y si existe un lugar así donde uno puede ir a pagar por sus pecados, digo, ¿tenía caso que Cristo muriera para pagar el precio para que recibamos el perdón de nuestros pecados? Y si ese lugar existe, la sangre de Cristo no es suficiente verdaderamente para perdonarnos, que todavía yo tengo que ir ahí y pagar por mis pecados, porque la sangre de Cristo verdaderamente no es suficiente. Así es como debemos de analizar las doctrinas, la mera verdad, a la luz de la palabra de Dios. Si el purgatorio fuera una realidad, ¿tenía caso verdaderamente que Cristo muriera en la cruz del Calvario? Y si Cristo ya murió para quitar el pecado del mundo, y si ese lugar todavía existe, ¿será posible que la sangre de Cristo no es suficiente para quitarnos o limpiarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? Tenemos que verdaderamente analizar las doctrinas a la luz de la palabra de Dios, y no tiene lógica verdaderamente ese lugar. Pero ¿será que los que vivían ahí o los que estaban ahí cuando Jesucristo descendió a ese lugar miraron verdaderamente cuando Él llevó cautiva la cautividad y verdaderamente quedaron ya, tanto como los vivos como los muertos, bajo el juicio de Dios, según el juicio venidero, cuando Dios juzgue a los vivos y a los muertos? Porque nos es necesario también a nosotros que hemos creído en Cristo verdaderamente estar delante de ¿cómo se dice? Delante del tribunal de Cristo. Aún los creyentes vamos a ser juzgados. Yo voy a darle cuentas a Dios de lo que comparto aquí con ustedes diario. Yo voy a darle cuentas a Jesucristo de cada palabra, de cada doctrina que yo verdaderamente les he comunicado, ¿verdad? Voy a dar cuenta de cada palabra ante el tribunal de Cristo. Tengo que verdaderamente ser juzgado por Cristo, aún en mi fe, aún en el Evangelio, ¿verdad? Es una realidad. Verdaderamente vamos a ser juzgados, ¿verdad? Ya sea por el tribunal de Cristo, o los que no crean van a enfrentar el juicio del trono blanco. Pero de que le vamos a dar cuentas a Dios, le vamos a dar cuentas a Dios. Por eso debemos de tener cuidado qué es lo que enseñamos, qué es verdaderamente de lo que damos testimonio. Si es que predicamos la palabra de Dios, si es que hablamos doctrina verdaderamente. Si hemos creído una doctrina que está equivocada porque me lo dijo el pastor, porque lo oí de un hermano que admiro mucho y lo estimo mucho, y creo que así es porque él lo declaró y sé que tiene una fe verdadera y genuina por Cristo, debemos de tener cuidado verdaderamente si la doctrina es correcta o no. Y si yo creo una doctrina de hombres, ¿verdad? Y estoy equivocado, yo le daré cuentas al Señor verdaderamente por esa doctrina, por mis palabras. Y seré presentado delante del tribunal de Jesucristo, donde seré juzgado por cada palabra que yo he dado. Y también por cada pensamiento y cada deseo de mi corazón. Seré juzgado delante del tribunal de Cristo si en verdad mi vida la viví en un arrepentimiento verdadero o solamente nada más creí y abracé un movimiento religioso, pero mi corazón nunca verdaderamente llegó
a un arrepentimiento verdadero para salvación. Debemos de tener temor de Dios. Tenemos que tener verdaderamente una conciencia para la gloria y la honra de Dios y no para vergüenza de nosotros ante el Señor. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que testificamos? ¿Qué es verdaderamente lo que enseñamos de la palabra de Dios? Imagínense que yo creyera verdaderamente la doctrina del purgatorio y les dijera a ustedes, ¿verdad? No se preocupen que si fallamos en el camino, ¿verdad? Y nos envolvemos en pecados, no se preocupen porque ahí está la oportunidad de ir al purgatorio y ahí pasar cierto tiempo en el tormento para pagar nosotros por nuestros pecados en los cuales nos envolvimos, ¿verdad? Conociendo el Evangelio y los pecados que no pudimos renunciar, los pecados que no pudimos verdaderamente ¿cómo se puede decir? Aceptarlos en nuestras vidas, para repudiarlos, para quitarlos de nosotros. Vamos a ir ahí y ahí vas a pasar cierto tiempo, ¿verdad? Según el pecado, según los pecados, para pagar nosotros por nuestros pecados y poder salir a la vida eterna. Si yo diera testimonio de eso, verdaderamente estoy diciendo que la sangre de Cristo no es suficiente. Y cuando yo me presente delante del tribunal de Cristo, yo voy a verdaderamente a darle cuenta al Señor por aquellas personas que no se afirmaron verdaderamente en el Evangelio y no llegaron a un arrepentimiento verdadero delante de Dios por la esperanza muerta, sin fundamentos, sin solidez que yo les di acerca de que había una segunda oportunidad en el purgatorio donde podían ir ellos a pagar por sus pecados. Y la mera verdad, ante los ojos de Dios, yo daré cuentas a Dios por esas personas que no se afirmen en la verdad y que tengan la esperanza de que, de todos modos, si no viven una vida muy buena ante los ojos de Dios, allá pueden verdaderamente purgar ellos, pagar ellos por sus pecados en el purgatorio. Tenemos que tener cuidado, la mera verdad, que es lo que compartimos. Dios me guarde, Dios me libre verdaderamente y me dé discernimiento de la doctrina. Pasajes que yo no entienda, la mera verdad, no voy a entrar a discusión, yo voy a ser bien claro, no lo entiendo, no sé qué dice, no sé cómo interpretarlo, pero no voy a tratar de llegar a conclusiones humanas de acuerdo a mi razonamiento y llegar a conclusiones, yo creo que aquí dice esto y que a lo mejor significa esto. Que Dios verdaderamente nos guarde, porque vamos a ser juzgados de toda palabra, ¿verdad? Tanto como buena, tanto como mala. Y vamos a ser juzgados según la esperanza o según la dirección que les damos a otras personas. Tengamos cuidado. Sí. También el testimonio de uno es bien importante verdaderamente. Si yo predico que no se debe de cometer adulterio y yo mismo estoy envuelto en una relación en adulterio, voy a darle cuentas al Señor verdaderamente de que predico una cosa pero no la vivo, no la aplico a mi vida, que exhorto a las gentes que no deben de vivir de esa manera, pero con mi vida doy testimonio de otra cosa totalmente diferente y voy a verdaderamente a darle cuentas al Señor, ¿verdad? En el tribunal de Cristo, si es que alcanzo misericordia y salvación. Si no, no me queda otra cosa más que el lago de fuego, ¿verdad? En el día del trono blanco. Y de ahí verdaderamente, ¿quién saldrá inocente y justo delante de Dios? Dice que van a ser juzgados los muertos, habla de muertos ahí,
Dice Juan, y vi a los muertos de pie, ¿verdad? Delante del trono, grandes y pequeños. Y si son muertos, ¿cómo es que están de pie? Habla de los muertos en sus delitos y pecados. Habla de los que murieron en su pecado, sin arrepentirse, sin esperanza. Y van a darle cuentas a Dios según las cosas que están escritas en los libros. Y cada persona tiene un libro escrito de todos los hechos que ha cometido uno delante de Dios, de todo pensamiento, de toda palabra y de todo deseo del corazón. Creo que ahí está anotado verdaderamente todo lo que la persona ha hecho, buena o mala. Pero no van a ser juzgados de acuerdo, ok, tienes más obras buenas, te la vamos a pasar si vas a entrar al reino de los cielos. Pecado es pecado, y la palabra dice que ni el mentiroso entrará en el reino de Dios. Si una persona no era tan mala, pero mentía, y va a estar delante del trono blanco, pues la escritura dice que ni los mentirosos entrarán en el reino de Dios. Los borrachos no entrarán en el reino de Dios. Sí, y la mera verdad, si yo no he matado, no soy un adúltero, no he fornicado, no robo, ¿verdad? No levanto falso testimonio contra mi hermano, contra mi prójimo, pero hay mentira en mi vida, y la escritura dice que ni el mentiroso entrará en el reino de Dios. Los sensuales no entrarán en el reino de Dios. Los homosexuales, los afeminados no entrarán al reino de Dios. Pueden entrar siempre y cuando se arrepientan y le pidan perdón a Dios. Pero si no quieren arrepentirse y quieren seguir en esa vida y mueren así, enfrentarán el trono blanco el día del juicio. Y la mera verdad, ¿quién saldrá de ahí verdaderamente para salvación? Cuando todos los que se presenten ahí delante de Dios van a estar muertos en sus delitos y pecados. ¿Será que a esos muertos Cristo o el Evangelio les ha sido anunciado cuando Cristo descendió al seno de Abraham hasta lo más profundo? Ahora sí que hasta la morada de donde llegaban todas las personas que murieron verdaderamente. Cuando Él murió, Él descendió hasta ese lugar. Pero de que Él haya haber caído en la llama donde estaba el infierno mismo, no lo creo, porque ahí van verdaderamente las personas que murieron en sus pecados, en sus delitos y pecados. Creo que Él descendió al seno de Abraham y llevó cautiva la cautividad, y esa cautividad no era otra cosa más que Abraham y todos los santos que esperaban en la redención que Dios había prometido en las Escrituras. Creo que ahí estaban muchos de los santos del Antiguo Testamento, David, no sé quién más también, sí, los profetas, Abraham, muchos de los hijos de las tribus de Israel. Pero también en el otro lado, en el tormento eterno, que creo que hay muchos también, tanto judíos como gentiles, en el tormento eterno, esperando el día del juicio. Esos no salieron de ahí cuando Cristo descendió a ese lugar. Él llevó cautivos a aquellos que estaban esperando la promesa de la redención, ¿verdad?, que Dios había prometido por medio de la palabra. Sí. Dice, versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración,
y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? Acuérdense que Jesucristo exhorta y dice que, y este es mi mandamiento, ¿verdad? Que os améis los unos a los otros. ¿Sí? Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno ministra, ¿verdad? Ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. A Él permanece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo no puedo gloriarme en la mera verdad de las palabras que digo, de el entendimiento, aunque sea poco, casi nulo, que percibo en las Escrituras, porque ese ministerio verdaderamente Dios me lo ha dado, ¿verdad? Creo que verdaderamente en el fondo de mi corazón, no para la gloria mía, sino para la gloria de Dios, creo que al Señor, desde muy pequeño, es más, como desde los 9 años, nació en mí verdaderamente el deseo de compartir y predicar y enseñar la palabra de Dios. Entre los 9 a 11 años yo tenía ese deseo ferviente en mi corazón de predicar la palabra de Dios, de enseñar la sana doctrina, de enseñar las verdades que tenemos en la Biblia. Y pues ahí voy esforzándome y lo hago, la mera verdad, porque era el deseo de mi corazón desde los 9 años. No lo hago aquí para gloriarme, no lo hago aquí porque busco verdaderamente que la gente me siga, me aplauda, ponga sus ojos en mí, porque la mera verdad, un buen expositor de la Escritura no lo soy. Así como que digamos, wow, que los hermanos desean, ¿verdad?, que comience yo a compartir para escucharme, porque la mera verdad, no. Dios me guarde el día que las personas comiencen a escuchar los mensajes porque me están siguiendo a mí. Tenemos que seguir a Cristo. Sí, tenemos que seguir a Cristo. El propósito de este ministerio es que juntos crezcamos verdaderamente en lo que Dios nos ha dado en su palabra, en la sana doctrina de los apóstoles. No son tiempos verdaderamente de creerle al hombre. No son tiempos verdaderos de creer en una persona nada más porque supuestamente es pastor en algún templo. Y ya lo tomamos como una enseñanza verdaderamente de Dios, una doctrina sana. Tengamos cuidado, la mera verdad. Yo no quiero verdaderamente que la gente en ningún momento comience a seguirme a mí. Juntos estamos siguiendo la verdad de la palabra de Dios para seguir a Cristo, porque Él es verdaderamente el fundamento perfecto sobre el cual es edificada la iglesia, en la verdad de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él. Sí, y aquí está diciendo eso, ¿verdad? Para que en todo sea glorificado Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo,
a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos vamos a quedar aquí en el versículo 12 y viene acerca de los padecimientos de, ¿verdad?, de los cristianos. Sí, dice: hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sí. Que no debemos Come on. Sí. No debemos de turbarnos cuando nos vengan pruebas. Jesucristo mismo dijo que el que quiera vivir piadosamente sufrirá tribulación. Y verdaderamente cuando una persona decide seguir a Cristo, fuera de seguir algún movimiento religioso, denominacional, que verdaderamente quiere establecer y busca una relación íntima, personal con Dios y con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que verdaderamente quiere conocerlo, que de veras quiere caminar con Dios, que de veras quiere entender el Evangelio, quiere cambiar su vida para una vida que agrade a Dios, verdaderamente el enemigo se va a levantar contra uno. Satanás no se va a quedar con los brazos cruzados. Nos van a venir pruebas, nos va a venir dificultades, nos van a venir verdaderamente tribulación. Cristo mismo declaró esa cosa: en el mundo sufrirán tribulación, pero tener ánimos, yo he vencido al mundo. Y no solamente al mundo, Él ha vencido al maligno, Él ha vencido al imperio de la muerte. Amén. Verdaderamente mantengámonos fieles a la sana doctrina que tenemos en las Escrituras. Es necesario que mis hermanos en Cristo analicen qué doctrinas verdaderamente están siguiendo, ¿verdad? Y si es una doctrina verdaderamente verdadera a la luz de la palabra de Dios, o simplemente están siguiendo una doctrina porque en la iglesia a la que voy me lo dijo, el pastor, el que en la iglesia que estoy es lo que él dijo y ya por eso yo lo creo como una doctrina verdadera. Tengamos que tener cuidado. Tengamos que tener cuidado. Porque así la persona crea en Jesucristo, así la persona se bautice de la manera correcta, ¿verdad? Ante los ojos de Dios, ¿verdad? Que si se bautiza sumergido totalmente en agua y no solamente salpicado en la frente, que si se bautiza en el nombre de Jesús solamente o en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, esas son cosas triviales, porque si hay una fórmula correcta del bautizo, por ejemplo, en el nombre de Jesús solamente o en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero si el corazón, la posición del individuo que se bautiza no está verdaderamente arrepentido de su vida de pecado, ¿ustedes creen que verdaderamente esa persona sea salva? Aunque crea en el Cristo de las Escrituras, aunque crea que Cristo murió y resucitó de los muertos, aunque crea en esa verdad absoluta, sin un arrepentimiento verdadero de corazón, no creo que esa persona sea salva, la mera verdad. Sí, no creo la mera verdad. Es lógico que si
uno recibe verdaderamente el perdón de nuestros pecados al reconocer nuestra vida de pecado y al arrepentirnos, es lógico que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Así yo me bautizara o el lugar correcto para el bautizo fuera en el río Jordán, donde Cristo mismo fue bautizado, y aunque yo fuera hasta allá, hasta aquel lugar, y me bautizaran ahí en ese mismo lugar donde Cristo fue bautizado, si yo no me arrepiento de veras, de todo corazón, y le pido perdón a Dios, aunque crea en Jesucristo como mi Señor y Salvador, aunque me bautice en el lugar correcto donde debe de ser bautizada la persona, en el nombre que debe de ser pronunciado cuando uno se bautiza, sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. ¿Sí? Una persona verdaderamente que se arrepiente de todo corazón, una persona nueva en el Evangelio, que no sabe nada de la doctrina, él solamente sabe que él se arrepintió, le pidió perdón de sus pecados a Dios, pero su arrepentimiento fue genuino, ha puesto su fe y su esperanza en Cristo, y están en el campo. Dos personas, un recién convertido y un inconverso. Y el recién convertido lo convence con el testimonio del Evangelio, y el otro cuate pues dice, creo, ¿verdad? Me arrepiento, yo sé que he hecho lo malo y le pide perdón a Dios, quiero bautizarme, ¿me puedes bautizar? Pues si crees en Jesucristo, bien puedes, ¿verdad? Y lo mete al agua. Pues yo no sé cómo se hace eso, pero en el bautizo de Juan el Bautista, yo te bautizo para perdón de pecados y al agua, y por cuanto no pronunció que en el nombre de Jesús, esa persona no es salva. Que por cuanto no dijo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y al agua, ¿no es salva esa persona? Si por cuanto el que lo bautizó no es pastor, no es ministro, no lo ha verdaderamente acreditado alguna iglesia, alguna denominación con el poder de bautizar a las personas, el que se bautiza reconociendo la maldad de su vida, arrepentido, ¿no alcanzará la salvación? Sí, o sea, debemos de verdaderamente ser cuerdos, ser conscientes, reflexionar y entender verdaderamente el propósito del Evangelio. Dice Jesucristo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque hay personas que pueden estar en una iglesia donde se predica la sana doctrina, puede ser bautizado, puede creer en Cristo como su Señor y Salvador, pero no se arrepiente de todo corazón ante los ojos de Dios y tiene un orgullo espiritual. Creo que esa persona puede estar en la lista de aquellos que dice Cristo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Acuérdense que el Evangelio es el llamado, ¿verdad?, al arrepentimiento. Cristo mismo, cuando comenzó a predicar el Evangelio, la noticia buena, ¿qué decía? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué les dijo Pedro en el libro de los Hechos? Cuando las personas los oyeron, cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Y los que estaban ahí se compungieron de corazón y les dicen, hermanos, ¿qué haremos? Y les dice Pedro, arrepiéntanse y bautícense para perdón de los pecados. Por lo cual, sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Así te bautices en el rito correcto, en el rito religioso correcto, de la manera de bautizar, pero sin arrepentimiento de nada te sirve, porque solamente estás siguiendo una tradición, una costumbre religiosa. Tengamos cuidado verdaderamente de la doctrina, tengamos cuidado
y analicémoslo verdaderamente a la luz del Evangelio, y que Dios verdaderamente sea el que nos guíe a toda verdad, porque esa es el propósito para el cual el Espíritu Santo Dios nos lo dejó. Amén. Bueno, hay mucho, la mera verdad, que discutir en este tema. Tengamos cuidado de la doctrina. Imagínense, vamos a ver un escenario. Imagínense que aquí, transmitiendo en vivo, y ya terminamos, descendiera un ángel y aquí lo miráramos, un ángel ahí con alas y todo, aquí blanco, con vestiduras blancas resplandecientes, un ángel de Dios descendiera y se presentara aquí y dijera: hazte para allá tantito, y se sentara aquí y dijera: les traigo una nueva revelación de cómo pueden ser salvos. El Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo. No solamente se limita a eso, pero hagan esto y aquello y van a ser salvos. Este es el nuevo Evangelio, una revelación nueva para esta generación en el 2022, que Dios les manda. Aguas, porque los mismos apóstoles nos exhortan que si aún un ángel viene y nos enseña un evangelio diferente del cual nos ha sido dado, sea maldito. Y los mormones que recibieron ¿cómo se llama? Joseph Smith, que recibió unas tablas por medio de un ángel que vino y le dio unas tablas con un evangelio diferente, y mucha gente cree verdaderamente que fue un ángel, que fue de Dios, que esas tablas, que esa doctrina de los mormones es verdaderamente de Dios. Aguas, papá, aguas, tengamos cuidado, la mera verdad. Sí, que cuando uno muera y que si eres bueno y eso, el día de mañana tú vas a ser como Dios y tú vas a iniciar una creación y vas a hacer allá tu propio planeta y tu propia familia, tu propia aguas, la mera verdad. Tengamos cuidado. ¿A quién hemos creído? Sí. Mira verdaderamente la doctrina esa de los mormones. Si estás envuelto en esa doctrina, ten cuidado. Verdaderamente era un ángel de luz. Verdaderamente Dios ha dado la revelación de un evangelio diferente. Tengamos cuidado. Los apóstoles, antes de su muerte, 60, 70 años después de la ascensión de Cristo, nos advirtieron de estas cosas, y aquí están a la luz. Hay supuestas iglesias, vamos a nombrarlos sectas religiosas, donde aceptan que pareja de homosexuales tengan ministerio. Hay pastores homosexuales, la mera verdad. En Colombia hay una pareja de estos tipos. ¿Verdaderamente es la iglesia de Jesucristo? ¿Verdaderamente es el evangelio correcto? Son tiempos peligrosos, hermanos. No se crean toda enseñanza, toda doctrina, la mera verdad. Tengamos cuidado. Sí, yo quiero que lo que yo comparto aquí, analícenlo a la luz de la palabra. Soy humano, puedo caer en el error. Satanás seduce a las personas a que crean en verdaderamente doctrinas de demonios. Miren cómo Satanás verdaderamente contradice y usa la palabra de Dios
para perjuicio del hombre. ¿Qué le dijo a Eva? Con que Dios les dijo que no comieran de todo árbol del huerto. ¿Cómo tentó a Jesucristo? ¿Sí? Satanás verdaderamente es bien seductor en su manera de hablar, de susurrar las cosas. Creo que la doctrina del purgatorio es una doctrina satánica, porque la mera verdad, si el purgatorio existe, ¿tiene caso que Cristo hubiera muerto en la cruz del Calvario? Si hay un lugar donde yo puedo ir a pagar por mis pecados, ¿qué caso tiene que yo me esfuerce a vivir una vida que agrade a Dios? Cuando puedo darle vuelo a la hilacha y vivir como se me antoje, seguir en borracheras, en adulterio, en fornicación, en los deseos de esta carne, dándole placer a mi carne, cuando sé que hay un lugar donde yo voy a ir y voy a pasar un poquito más de tiempo para pagar, pero yo voy a pagar por mis pecados ahí. Estoy menospreciando la sangre de Cristo. Estoy dando testimonio que la sangre de Cristo no es verdaderamente suficiente para perdonarme. Que yo tengo que ir a este lugar a pagar. Que yo puedo ir ahí a pagar por mis pecados. Estoy diciendo que la sangre de Cristo no tiene poder alguno para limpiarme de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y de limpiarnos de toda maldad. Hay necesidad de purgatorio con esa doctrina que el apóstol Juan nos dice. Que si confesamos nuestros pecados, o sea, si nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Necesitas el purgatorio porque esa palabra es mentira? ¿O ese purgatorio es una doctrina anticristo, del anticristo? ¿Es una doctrina de demonios? Analízalo tú, reflexiona. Reflexiona. ¿Sí? Es verdad que tienes que venir a Pedro, a San Pedro, a San Judas Tadeo, para pedir su favor de ellos en alguna necesidad que tengas. Si lo haces es porque no conoces al Cristo que dio su vida por ti. Al Cristo que murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, porque no hay nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos o recibir verdaderamente el favor de Dios más que en el nombre de Cristo Jesús. Y si confías en Judas Tadeo, en San Pedro, en San Agustín, en todas estas cosas que te han puesto delante de ti, figuras de hombres, figuras de yeso, de barro, de cerámica, y tienes más esperanza de pedirle a San Pedro, es porque no conoces a aquel que dio su vida por ti, que murió y resucitó y puede estar ahí a la par tuya, si tan siquiera invocas su nombre y le dices: Señor Jesús, ayúdame. Tengamos cuidado, porque Satanás verdaderamente es el padre de toda doctrina anticristiana, de toda doctrina que te saca de verdaderamente depender de aquel que dio su vida por ti y por mí. Amén. Padre bendito, gracias. Gracias, infinitas gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor. Guíanos. Hay una razón el por qué, Señor, los muros de la Nueva Jerusalén, los cimientos de los muros de la Nueva Jerusalén tienen los 12 nombres de tus 12 apóstoles, Señor.
Es una razón específica por qué el fundamento, el cimiento de esos muros de la Nueva Jerusalén tienen el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Sí. Porque es lo que tiene la solidez verdaderamente de guardar nuestras vidas dentro de la Nueva Jerusalén, y tienen verdaderamente su doctrina, la solidez de guardarnos del enemigo, porque el propósito de los muros es para protegerlo del enemigo. Y creo, bendito Dios, que tenemos que volver a poner nuestra confianza en la doctrina, en la sana doctrina que tenemos en nuestras manos, en el Nuevo Testamento, en la doctrina de los apóstoles. Y analizar cada doctrina, cada movimiento religioso, cada movimiento denominacional de nuestros tiempos a la luz de la doctrina de tus santos apóstoles, Señor. Tiene un propósito específico el por qué los nombres de tus santos apóstoles están en los cimientos de los muros de la Nueva Jerusalén, Padre. Y creo que es el fundamento de la sana doctrina que tú nos has dado por medio de ellos para guardarnos verdaderamente como tu iglesia, para guardarnos dentro de esa salvación que tú nos has dado verdaderamente por la fe en tu nombre, para guardarnos verdaderamente de el enemigo, de la falsa doctrina, de todo lo que está fuera en este mundo, Señor, para que nos guardes verdaderamente de toda artimaña del error, doctrina de hombres, doctrina, Señor, de sectas religiosas y denominacionales, Padre. Ayúdanos, bendito Dios, guárdanos en tu palabra. Danos hambre, Señor, de tu palabra, de escudriñarla, de vivirla, de analizarla, de meditarla, de reflexionarla, Padre. Porque estamos en tiempos difíciles, donde cada vez más y más y más las doctrinas de hombres, Señor, se multiplican y guían a muchos en el error, y aún creyendo en ti, Señor, no vienen verdaderamente a la luz verdadera de la verdad de quién eres tú y de lo que tenemos en ti, Padre. Ayuda a tu pueblo, levanta tu iglesia, santifícala, edifícala por medio de la verdad de tu palabra, por la fidelidad de tu palabra, Señor. Antes de la palabra de alguna persona que se dice ministro tuyo y que enseña verdaderamente estratagemas de hombres, doctrinas de el error, Señor. Ayúdanos, guarda tu pueblo, santifica tu iglesia, Padre, levántala con poder, que vivamos verdaderamente la continuación del libro de los Hechos en el poder de tu Espíritu Santo, creyendo tus enseñanzas y las doctrinas que tenemos de tus santos apóstoles, para la gloria y honra a tu nombre, para que levantes un pueblo bien dispuesto, bien preparado, firme en la verdad absoluta de quién eres tú, en esa roca sobre la cual edificarás y estás edificando tu iglesia. Toda persona que ha reconocido su vida de pecado y se ha arrepentido de corazón y te ha aceptado como su Señor y Salvador para su vida. Guíanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. No permitas, Padre, que el día de mañana, por causa de mi naturaleza humana y la debilidad de mi carne, yo comience a enseñar doctrinas cerradas, Padre. Si el día de mañana, Señor,
comienzo a ser seducido a predicar un evangelio diferente, te ruego, Señor, no permitas que viva más delante de tu presencia. Quítame la vida, Señor, el día que yo sea seducido, Padre, a predicar un evangelio diferente, Padre. En ese mismo instante, verdaderamente, deséchame del ministerio, deséchame de tu presencia, Padre. Que mejor es, Señor, que me cuelgue una piedra en el cuello y sea arrojado en el mar, a darte cuentas de extraviar a aquellos que buscan la verdad, de tener una relación verdadera contigo, y yo los extravíe con doctrinas de demonios, Padre. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga ricamente. Gloria a Dios. Jorge, buenos días. Saludos. Amén. Bendiciones. Sofía, Dios les bendiga. La doctrina es la piedad. Saludos. Amén. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. Buen día. Más al ratito escucho la enseñanza completa. Se me hizo tarde. Amén. Dios les bendiga, Jorge. Bendiciones. Ay, este gato ya anda acá. Anda un gato. Bueno, nos vemos. Se despide de ustedes el hermano Enoch del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Y es verdad mi declaración ante Dios, la mera verdad, que si un día fuera seducido a predicarles un evangelio diferente, que el Señor mejor me quite la vida antes de ser verdaderamente de tropiezo para aquellos que quieran verdaderamente tener una relación con Dios, conocer el evangelio, porque sé que hay gente con el deseo ardiente en sus corazones de conocer la verdad fuera de todo movimiento religioso. Amén. Bendiciones. Saludos hasta España, Mercedes, y todos los hermanos que nos miran por allá en Francia y en Suiza. Dios le bendiga ricamente. Acá estamos, Chihuahua, bendiciones. El Salvador y en todos los lugares que nos siguen. Amén. María Turcio, bendiciones, cuídese, nos vemos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Les amo en el amor de Cristo. Amén. Bendiciones. Amén.